Buenos días, tardes o noches. El día de hoy nos encontramos en un segmento un tanto especial, ya que hoy nos vamos a volver al pasado, a recordar cómo fue el Imperio Alemán en África en el siglo XIX. Por eso mismo, hoy vamos a explicar qué partes de África hacían parte de este imperio, además de la historia misma de este imperio en África, las implicaciones que tuvo, y hasta tenemos una entrevista que les vamos a mostrar. Así que vamos a empezar explicando la historia misma y cuáles eran los lugares donde los alemanes conquistaron de todo África. Así que vamos a comenzar. La colonización del Imperio Alemán en África comienza inmediatamente después de la Conferencia de Berlín. El Imperio Alemán decidiría oficialmente establecerse en las costas occidentales africanas. Al año siguiente se enviaron cañoneras a África, ya que estos querían impugnar los reclamos sobre la soberanía del sultán de Zanzíbar sobre el continente en lo que hoy se conoce como Tanzania. Los asentamientos en la Guinea moderna, estado del Hondo de Nigeria, fracasaron en un solo año. Los de Camerún, Tanzania, Tanzania y Togo crecieron rápidamente, y las colonias lucrativas. Junto con esto, los territorios construyeron la presencia africana de la Alemania en la era del nuevo imperialismo, y fueron invadidos y ocupados en gran parte por otras colonias o por otros aliados de Alemania en la Primera Guerra Mundial, pero eso ya acabaría, más bien dicho, en otra historia. En cuanto a la ubicación geográfica del Imperio Alemán en África, eran muchos lugares. Empecemos por el primero, que sería África Occidental Alemana, en lo que actualmente conoceríamos como Camerún, Nigeria, Chad, Guinea, República Centroafricana, Ghana y Togo. También tendrían otra visión, que sería la África Oriental Alemana, que lo que cubre en este momento sería parte de Burundi, Kenia, Mozambique, Ruanda y Tanzania. Y la África de Sudoeste Alemana, que nada más abarcaría un poco de Namibia. También otro lugar del Imperio Alemán en África sería el Camerún alemán, que actualmente lo conoceríamos como la República Camerún, y también este lugar agarraba parte del norte de Gabón y el Congo, y también del oeste de la República Centroafricana y el sureste de Chad, y algunos países externos orientales como el de Nigeria. Por último tenemos a Togolandia, lo que actualmente sería la República de Togo. Muchas gracias por la atención. Ahora vamos a explicar más a fondo los impactos que tuvo esta colonización del Imperio Alemán. Consecuencias del imperialismo en Alemania. El imperialismo en Alemania dejó unas consecuencias positivas y negativas al continente africano. Las consecuencias positivas fueron la construcción de una nueva infraestructura, la introducción de la medicina moderna al continente y el establecimiento de un sistema educativo. Entre los aspectos negativos se encuentra la explotación económica del pueblo, entre otras. Los legados culturales de Alemania que se mantienen en África quedan en Namibia. Miles de descendientes alemanes, el idioma alemán es uno de los idiomas oficiales, y alrededor de 30.000 personas hablan alemán. En conclusión, el imperialismo en África trajo cosas negativas para el continente, pero permitió una expansión territorial de Alemania que permitió la culturización de estos espacios. Muchas gracias. Hemos pasado desde la historia hasta las consecuencias que trajo el Imperio Alemán en África. Ahora vamos a pasar a ver qué piensa la gente en general del Imperio Alemán en África, con una serie de preguntas que nuestra reportera va a hacer. Buenas tardes, hoy vamos a preguntarle a Luis Mario Acosta sobre el Imperio Alemán en África. La primera pregunta es: ¿qué es lo que sabes sobre el Imperio Alemán en África? Pues realmente no tengo un conocimiento muy extenso, solamente sé que tuvieron algunas colonias, como la mayoría de los países europeos en África. ¿Por qué se dio esto? Por allá por los años 1850 hubo una repartición de África entre los países europeos. Se lo repartieron entre Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, España en una pequeña proporción, y Alemania no se quedó atrás y también tuvo, digamos, algunas colonias tanto en África Oriental como en África Occidental. Estas colonias no fueron bien recibidas por parte de las personas que vivían allá, o sea, de las tribus nativas. ¿Sabes cómo fue la expansión de la potencia alemana en el continente africano? En 1884, pues ellos no habían tenido
no habían sido tenidos en cuenta dentro de la repartición europea de África. Entonces quedaban algunos países donde ellos vieron que tenían la oportunidad y exigieron de alguna manera a los demás países que les entregaran esos territorios, que los incluyeran como dentro de ese reparto europeo de África. ¿Sabes cómo reaccionaron las sociedades africanas a esto? ¿Y qué sucedió cuando Alemania comenzó a...? Bueno, como en casi todos los países donde hubo colonialismo europeo, las sociedades fueron muy aporreadas, o sea, les quitaron sus derechos, inclusive el derecho a la vida, por ejemplo en el Congo belga, fue completamente anulado. No solamente eran tratados como esclavos, sino que su vida no valía absolutamente nada. Asesinados indiscriminadamente por parte de las autoridades, especialmente belgas. Los alemanes, digamos, utilizaron este tipo de tácticas, sino que los alemanes más bien los vieron como una especie de aliados. Ponían personas, dueños de empresas privadas, a que los manejaran y algunas veces hasta los convertían en socios. Sin embargo, el país no tenía independencia, ellos no podían hacer lo que querían y las ganancias no eran para ellos, sino que eran para el imperio alemán. ¿Sabías que pese a que existió una relativa resistencia de las sociedades africanas ante los presentes invasiones militares alemanas, presión diplomática y la conquista final, la situación de dominio de las potencias extranjeras se extendió rápidamente por todo el continente? Correcto. Sí, como te decía al principio, África fue dividida unilateralmente, o sea, ellos no sabían ni siquiera que los iban a dividir en un continente completamente ajeno. Se dividían sus territorios y que acaben con sus culturas. Y ya, eso es todo. Gracias por responder estas preguntas. Con mucho gusto. Muchas gracias por la atención y por quedarse hasta el final. Espero que tengan un buen día, una bonita tarde, una buena noche. Nos vemos en próximos videos que tratarán de diversos temas sobre la historia. Que tengan buen día y hasta luego.